Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de los coloquios online de Diario Farma, un ciclo en el que queremos debatir con algunos de los máximos responsables de la sanidad española sobre los asuntos de actualidad y, como no puede ser de otro modo en estos momentos, acerca del COVID-19. Queremos analizar lo que esta pandemia ha supuesto para nuestra sociedad, nuestra forma de vida, nuestro sistema sanitario y nuestra economía, pero sobre todo lo que va a suponer en un futuro en todas estas áreas y en especial, como no puede ser de otro modo, para el ámbito sanitario. En resumen, se trata de profundizar en lo que hemos aprendido y cómo afrontaremos de la mejor manera la siguiente pandemia, que vendrá, aunque no sabemos si será por el COVID-19 en el próximo otoño o por otro virus más adelante. En este primer encuentro tenemos con nosotros al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Buenos días, Enrique. Buenos días. Antes de comenzar, decir que la realización de esta entrevista debía haber sido en directo a las 6 de la tarde, pero un compromiso ineludible surgido al consejero a esa misma hora ha hecho necesario que tengamos que grabar esta intervención y emitirlo en forma de un falso directo. En cualquier caso, le agradezco a Enrique su flexibilidad y empeño por mantener este compromiso con Diario Farma y sus lectores, y en este caso también sus televidentes. Consejero, Madrid ha sido el epicentro de la epidemia y, por tanto, una de las zonas más afectadas. ¿Cómo valora el comportamiento del sistema sanitario madrileño? El comportamiento del sistema sanitario madrileño podemos decir que ha sido ejemplar. Ha tenido una capacidad de adaptación, de transformación, de cambios en muy poco espacio de tiempo, que desde luego son dignos de elogiar, puesto que hemos vivido pues una epidemia que nos ha generado un gran número de contagiados, con cuadros clínicos a todos los niveles, pero con bastante graves y con cierta complejidad, y ha permitido que en un espacio muy corto de tiempo haya podido dar esa respuesta que necesitaba. Además, tengo que elogiar tanto la transformación que ha vivido la atención primaria como la atención hospitalaria o como la propia capacidad del SUMA e incluso la salud pública, que todos han trabajado de manera conjunta para dar esa respuesta. Y también algo que tengo que elogiar, que ha sido que la sanidad madrileña ha funcionado con mando único, como una única sanidad, donde no ha habido distinciones si era sanidad pública o sanidad privada o si era una mutua. Hemos actuado de manera muy coordinada y, desde luego, también tengo que felicitar a la sanidad privada porque ha tenido una capacidad de respuesta absolutamente ejemplar y que ha parecido siempre como que hemos actuado con el mismo objetivo y la respuesta ha sido buena para una situación muy complicada. El impacto que ha tenido el coronavirus en nuestra región ha sido una de las regiones más afectadas a nivel mundial, y yo creo que Madrid ha estado a la altura. En algunas ocasiones se ha tratado de culpabilizar, por así decirlo, a la política del PP y a los supuestos recortes que se habrían hecho de la situación vivida en la región. ¿Tiene eso algo de realidad? Ninguna. Realmente la sanidad madrileña lleva en esa fase desde hace muchos años, adaptándose además a todos los niveles. Siempre es valorada pues con mejores hospitales, con mejor atención primaria. Siempre ha estado muy a la altura y ahora lo ha demostrado una vez más, puesto que gran parte del éxito que ha tenido ha sido su capacidad de elasticidad, ¿no? La capacidad de transformarse, de hospitales que han conseguido convertirse en hospitales COVID transformando toda su actividad, de cómo todas las profesiones también se han conseguido adaptar para dar esa respuesta asistencial. Y desde luego que esto ha sido porque Madrid precisamente tiene una sanidad de muy alta calidad y eso es lo que ha permitido dar esa respuesta. Y desde luego, si hubiesen tenido esos recortes que tanto se hablan, que es un mantra que se repite de manera ya casi permanente, desde luego que hubiese sido imposible dar esa respuesta, y Madrid, tengo que decir que ha dado respuesta. La puesta en marcha del hospital de IFEMA o los hoteles medicalizados son una muestra, como decía hace un momento, de la flexibilidad, la agilidad, pero también de las buenas ideas, además de los buenos profesionales que tiene Madrid para haber respondido a esta crisis de la manera que se ha hecho. ¿Cómo valora estas innovaciones que se han puesto en marcha en estos meses? Las valoro positivamente porque, a pesar de que tuvimos tal volumen de número de casos, sobre todo desde la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril,
que nosotros veíamos que a pesar de aumentar nuestra capacidad, en cuanto principalmente en camas de hospitalización y camas de UCI y la capacidad de nuestra urgencia, que aunque aumentábamos la capacidad en todos los hospitales, tanto los públicos como los privados, que crecíamos aproximadamente casi un 40%, pero ahí veíamos que el número de casos seguía creciendo y entonces valoramos la opción de crear dos recursos asistenciales, también de hospitalización, pero a distinto nivel. Uno de ellos eran los hoteles medicalizados, que lo que buscábamos era, para permitir más camas de hospitalización dentro de nuestros hospitales, los pacientes con un perfil de prealta, que ya pacientes controlados, poder trasladarlos a estos hoteles medicalizados, que tenían un control también por profesionales y muy asociado a los hospitales de donde provenían, que eso eran los 2 últimos días de hospitalización, lo cual nos permitía liberar más camas dentro de esos hospitales, y los otros eran el IFEMA, que bueno, teníamos una capacidad, nuestro objetivo era en un principio llegar hasta 2.000 camas, luego la realidad, por suerte, fue menos de lo que pensábamos, llegamos a tener hasta 1.270 pacientes hospitalizados y ahí era otro perfil que eran pacientes de urgencias, pendientes de hospitalización con patologías menos graves, lo cual eso permitía que los traslados que se hiciesen en el hospital de IFEMA no fuesen de manera individual, que se pudiese hacer en grupo, y eso nos permitió también, pues tanto con hoteles medicalizados como con IFEMA, permitir una hospitalización, todavía generar más camas de hospitalización con perfiles muy concretos y que permitía esos traslados hacerlo de manera rápida. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente entre IFEMA, que pasaron unas 4.000 personas, y en los hoteles que pues son casi 5.600 pacientes, que es una cifra muy alta del total de la hospitalización, lo cual eso nos ha permitido pues precisamente liberar esas camas para otro perfil de pacientes dentro de los hospitales. Y yo entiendo que está mal que lo digamos, pero yo creo que ha sido un acierto el tener este tipo de recursos. Además, son recursos muy flexibles que se han podido llevar de manera muy rápida, sobre todo su puesta en marcha por la propia infraestructura, ¿no? IFEMA es una infraestructura que está muy acostumbrada a transformarse muy rápido, eso fue uno de los éxitos, y los hoteles tenían toda la infraestructura, solo había que darle esa medicalización para poder trasladar ahí pacientes. Pasamos ya a lo que es una valoración más en el ámbito político. ¿Qué valoración hace sobre la relación que ha mantenido el Ministerio con las comunidades autónomas y en concreto con Madrid? Bien, yo creo que hay que distinguir los planos. La relación en una crisis sanitaria, lógicamente, tiene que ser de contacto diario a todos los niveles, ¿no? Yo personalmente lo he hecho con el ministro, los viceconsejeros lo han hecho con el secretario general, a nivel de direcciones, especialmente de salud pública. La interlocución ha sido muy fluida, pero hay otra parte que la interlocución sea fluida no significa que estemos de acuerdo con muchas de las decisiones que ha tomado el Ministerio. En este sentido, bueno, yo creo que solo hay que mirar los medios hacia atrás. Ha habido decisiones, primero, en cuanto a la toma de decisión del confinamiento. Nosotros ahí fuimos críticos desde el primer momento porque entendíamos que se tenía que haber tomado antes esa decisión. Luego, otras decisiones, sobre todo, por ejemplo, con los equipos de protección individual, cuando el Ministerio tomó esa decisión de centralizar las compras, que nos pareció una decisión que tenía todo el sentido, pero que desde luego no tuvo esa respuesta en la recepción de material. Tampoco estuvimos de acuerdo con esa estrategia que llevó el Ministerio, sobre todo por la falta de resultados y sobre todo al final con los cambios de fase, ¿no? Nosotros ahí nos hemos sentido, en este sentido, perjudicados por esa toma de decisión, cuando entendemos que Madrid es un sistema sanitario que da y que dará respuesta siempre, y que entendíamos que este paso de fase tenía que haber llegado antes de la decisión que tomó el Ministerio. Entonces, insisto, la interlocución es buena, pero con la toma de decisiones hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Mencionaba el tema de la polémica por el cambio de fase. Hoy mismo hemos conocido los informes de evaluación para las distintas comunidades autónomas. ¿Ha tenido tiempo de analizarlos? Bueno, he hecho un análisis, no con toda la profundidad que me gustaría, pero bueno, desde luego ya sí que uno puede sacar conclusiones de esa primera visualización. ¿Y puede mencionar alguna?
Sí, bueno, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención, que es el dato inicial. Claro, es curioso cuando uno se mueve con documentos administrativos que es curioso que el único informe que tiene firma digital, además que fue un informe que se hizo después de conocer la decisión de que Madrid no pasaba a fase 1, de la segunda vez que el Ministerio nos dijo que no, y el resto de informes están hechos todos de manera con firma manual, lo cual con el tema de la fecha, porque la firma digital deja rastro de cuando se firma, ¿no? Lo cual es un detalle como mínimo a valorar. Y luego, cuando uno empieza a analizar con cierta profundidad, yo tampoco he tenido mucho tiempo de profundizar, pero sí que es cierto que en Madrid se valoran, o sea, se utilizaron argumentos para no pasar de fases, argumentos como es la densidad, que se cita en nuestra comunidad, en nuestra capital, pero sin embargo en otras regiones, en otras comunidades que tienen capitales con mayor densidad, ese dato no se aporta. O, por ejemplo, con la incidencia acumulada de casos, se utiliza según qué momentos, comunidades que han pasado de fase, que están con una incidencia de casos mayor que Madrid, por ejemplo, no se cita tampoco, o también con la capacidad de realizar PCRs, que parece ser que era uno de los elementos por los que Madrid no pasaba de fase. Ha habido comunidades que han pasado de fase con mucha menor capacidad por población, de capacidad de hacer PCRs por 10.000 habitantes, mucho menor que nuestra comunidad. Por lo tanto, yo creo que y aceptando bueno, que Madrid puede tener cierta particularidad, pero no por su densidad, sino por su movilidad o por su longevidad, desde luego los criterios no han sido homogéneos como nosotros o como ya intuíamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando profundicemos más en estos informes, nosotros pues tendremos que también aportar nuestra valoración sobre estos informes, pero desde luego tengo que decir que desde luego trato homogéneo con lo que nosotros pensábamos, o sea, no se ha producido. Entonces van a mantener, sigue adelante el recurso contencioso administrativo que han presentado ante el Tribunal Supremo. Sí, vamos a seguir con él porque todavía no sabemos quiénes son los técnicos, porque es una firma de la Dirección General de Salud Pública, pero desde el nivel técnico no sabemos, y sobre todo porque yo creo que en un ejercicio de transparencia y de conocer, bueno, pues cuáles son las reglas de juego de cara a futuro, porque quedan todavía más fases que sobrepasar y necesitamos esa información y necesitamos exactamente cuáles son los criterios, puesto que se ha sido muy exigente con nosotros queremos que eso se traduzca con toda la claridad que merece un proceso de tanta importancia por las repercusiones tan importantes que tiene desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Pero es que además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a que hubiera un cuadro de mandos en el cual cada ciudadano pudiera valorar con los indicadores de su provincia si iba a pasar o no de fase. Exactamente, y eso no se ha producido, desde luego, porque por ahora, o sea, los informes, yo entendería que el informe y que un foro igual en todas las comunidades autónomas, pero luego la interpretación del documento no se realiza de manera homogénea y bueno, por casos como el que he comentado anteriormente, si yo entendiese, pues mire, se va a valorar en un criterio de elasticidad en cuanto a camas de UCI y camas de hospitalización y a partir de este criterio es un criterio para evitar el paso de fase o con la incidencia acumulada o con la capacidad para hacer PCRs o con el número de profesionales que hay que tener para según qué escalón asistencial. Si todo eso fuese así, porque realmente es lo primero que hay que valorar para el paso de fase, que tu sistema sanitario esté capacitado para dar respuesta diagnóstica a lo que viene y para estar preparado por lo que pueda venir. Y nosotros ahí, en ese sentido, hemos trabajado desde hace semanas para ir consiguiendo esa escalada en las fases y, sobre todo, principalmente por un principio de prudencia y de seguridad de los madrileños, teníamos que cumplirlo desde instancias iniciales. Y ahí es donde hemos visto que no se ha producido esa valoración de manera homogénea según las comunidades. Hemos visto que hay criterios pues que en algunas se eliminan o no se valoran y, sin embargo, con Madrid yo creo que se ha sido muy exigente a la hora de no permitir el paso de fase. Sí, como ha comentado, la pandemia ha afectado de manera diferente a las distintas comunidades autónomas. ¿Cree que el Sistema Nacional de Salud se ha comportado como tal en esta epidemia? Es decir, hay veces que yo he echado en falta más colaboración de unas comunidades autónomas, sobre todo al principio de la pandemia, cuando Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León lo estaban pasando peor. ¿Lo ha visto así usted o cree que la colaboración entre comunidades autónomas ha sido adecuada?
la que se puede esperar en un sistema nacional de salud? Yo creo que la colaboración se ha sido adecuada, ¿no? Cuando ha habido pocos momentos de petición de ayudas entre comunidades. Por ejemplo, hay uno que sí que se ha producido, que es sobre todo en Madrid al principio, porque puesto que en Madrid empezaron los casos antes que en el resto de comunidades, sí que ha habido, por ejemplo, llegada de profesionales de otras comunidades autónomas que nos han podido permitir, pues hemos crecido casi en 11.000 profesionales, que yo creo que es una cifra importantísima, contando que nuestro sistema sanitario tiene aproximadamente unos 78.000 trabajadores entre sanitarios y no sanitarios. Es una cifra bastante alta y que nos ha permitido dar esa respuesta. Luego, colaboración de manera puntual. Nosotros, hombre, especialmente mantenemos con Castilla-La Mancha, que es con la comunidad que más, colaboración mantenemos, y también con Castilla y León. Y luego sí que ha habido mucha interlocución con los consejeros de todas las comunidades, independientemente del signo político, porque, bueno, al fin y al cabo todos hemos vivido lo mismo. Sí que hemos tenido momentos de compartir experiencias de cómo afrontábamos determinadas situaciones, y la colaboración sí que ha sido. Es importante también que la respuesta, yo sí que he detectado que como Sistema Nacional de Salud, el hecho de no tener la competencia asistencial, de estar distribuida entre las comunidades, de cara a la información, a la evaluación y al comportamiento de cómo va la pandemia, y además en este caso, que es una pandemia que no tenía vacuna, no tenía tratamiento, y la respuesta era el soporte vital que podía dar el sistema sanitario. Y al ser los indicadores principales de cómo medimos la pandemia es principalmente asistenciales, yo sí que he notado ahí una pequeña distancia, ¿no?, entre la toma de decisiones que podía tomar el Ministerio con lo que vivíamos a veces el día a día con las comunidades autónomas, aunque se ha tenido una percepción global buena, pero realmente yo creo que ahí es donde sí que el Sistema Nacional de Salud, ahí tendremos que profundizar, y sobre todo en la parte de salud pública, que establecer predicciones con esos datos, intuir cómo se va a comportar la pandemia. Yo creo que eso es fundamental de cara a decisiones que tengamos que tomar en el futuro. Bueno, Madrid está ya en fase 1. Antes comentaba que la densidad de población es un hándicap, junto con la movilidad y ser un eje de comunicaciones también son sus fortalezas, las fortalezas de la capital. Pero estas cuestiones eran óptimas para ¿Cómo espera que sea el proceso de desescalada en Madrid y qué medidas se van a tomar para que estas características de Madrid no supongan la causa de un nuevo rebrote? Yo creo que las medidas para desescalar parten principalmente de dos parámetros importantes. El primero de ellos es el principio de prudencia, y me refiero a prudencia a la responsabilidad que tenemos que tener todos los madrileños a la hora de establecer medidas de protección a nivel individual, ¿no?, como es el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, bueno, toda serie de medidas higiénicas que recomendamos. Es fundamental para iniciar los siguientes pasos de desescalada, porque al fin y al cabo, si uno mantiene esas medidas de carácter individual, el resto, uno tiene muchos roles a lo largo del día donde puede establecer esos contactos, ¿no?, esos impactos que puede tener en transporte público, en el centro de trabajo, si va a comer fuera del centro de trabajo, cuando vuelve al domicilio. Todo eso requiere que primero tengamos esa sensibilidad individual, esa responsabilidad a la hora de protegernos, puesto que este virus, como he dicho antes, sin vacuna y sin tratamiento, la única manera de contenerlo es marcar distancia con él. Entonces, ese sería uno de los puntos importantes. Y en segundo lugar, que nosotros estemos midiendo permanentemente cómo está comportándose el virus. No solo desde el punto de vista asistencial, como ya estamos viendo con el descenso en cuanto al número de camas de hospitalización, el número de pacientes pendientes de ingreso en urgencias, o el número de pacientes de UCI, o también el número de fallecidos, que son datos que tenemos que ir valorando de manera permanente y que todos van descendiendo. Y también, a partir de ahora, cómo se van comportando esos casos nuevos, y si dentro de nuestra red de atención primaria podemos contenerles, podemos hacer ese aislamiento que necesitan estos pacientes nuevos y a toda su red de contactos, ¿no? Entonces, yo creo que con ese principio de prudencia y con ese otro principio de ir controlando y ver cómo evolucionan los datos, yo creo que es la clave para establecer el resto de decisiones, que el resto de decisiones
es la primera vez que se desescala, ¿no? Diría casi que a nivel mundial. Y entonces hay decisiones que, bueno, que aunque uno utilice toda la ingeniería social para tomar esas decisiones, a veces es más sencillo, ¿no? Y la realidad nos hace ver determinadas situaciones que podemos, por ejemplo, con el tema de las franjas, nosotros hemos valorado ampliar esos horarios precisamente pues para que la gente no se concentre cuando hay mucha gente realizando la actividad en la misma hora. Es mucho mejor ampliar esas horas y que no se concentre tantas personas, ¿no? Bueno, son decisiones que iremos viendo sobre la marcha, pero siempre y cuando mantengamos ese principio de responsabilidad y ese control de los datos, tanto asistenciales como epidemiológicos. Claro, los ciudadanos tenemos que aprender a convivir con el virus, los riesgos que supone y tomar las precauciones que hay que coger, no hay más. Y luego el sistema sanitario detectar de forma precoz si hay un rebrote. Exactamente, así es. Vale. Comentaba antes que ha tenido oportunidad de intercambiar con otros consejeros de otras comunidades autónomas, pues cómo lo estaban haciendo. ¿Puede poner algún ejemplo de acciones que se han tomado en otras comunidades autónomas y que podría considerar acertadas y que estudiaría en caso de que hubiera una nueva oleada, ponerlas en marcha en Madrid? Bueno, ahí yo creo que son decisiones que comentamos. Ha habido comunidades autónomas que han podido tener a lo mejor acciones que por tener menor número de casos, por no tener tanta presión asistencial, que han podido tomar algún tipo de decisiones que nosotros a lo mejor nos hubiese gustado tomar. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo, lo que es establecer la trazabilidad de los casos nuevos, la detección y de los contactos, nosotros eso lo hacíamos al principio, pero claro, llega un momento que ya cuando la transmisión del virus no es de carácter individual, sino que es de carácter poblacional, uno tiene que tomar otro tipo de decisiones estratégicas, ¿no? Entonces nosotros ahí sí que ha habido varios consejeros que me preguntaron cómo hicimos el modelo de los hoteles medicalizados y el modelo de IFEMA, ¿no? Nosotros ahí, pues, sobre todo la clave era, como he dicho antes, ¿no? Definir el perfil de paciente, capacidad de transformación rápida, establecer un ratio de profesionales y con procesos muy bien cerrados, que eso nos ha permitido, pues, poder progresar. Y luego también, sobre todo, bueno, pues valorando en la red de salud pública cómo han actuado pues distintas comunidades. Ahí está establecido mucha interlocución. Vamos, insisto que prácticamente que los consejeros, aparte, hemos tenido muchos consejos interterritoriales donde hablábamos de muchísimas cuestiones. Ahí yo creo que la colaboración entre comunidades, por mi parte, desde luego, yo lo que he visto ha sido impecable. Y comentaba antes también en relación con la salud pública que a lo mejor hay algo que mejorar en ese ámbito de cara al futuro. ¿Cree que hace falta más medios, tanto humanos como tecnológicos, también de inteligencia, de tener más elaborados los planes de contingencia, modelos, para poder afrontar con mayores garantías una pandemia en el futuro? Sin duda, yo creo que salud pública, nunca se había vivido una situación como esta. Yo no sé cómo debió ser la gripe de 1918, creo que fue exactamente el año, pero desde luego cuando uno lee lo que ocurrió en aquella época debió ser una situación pues ciertamente parecida, ¿no? Y desde luego que es importante establecer, o sea, tenemos que tener primero más información en nuestro caso de los madrileños, en cuanto a sus comportamientos, en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su salud, que eso es importante, y sobre todo esos datos poder compartirlos y con esos datos, además interrelacionándolo con los datos existenciales, poder ir tomando decisiones. Yo creo que es una de las el no haber tenido una herramienta informática, digamos, más potente a la hora del seguimiento y del control de los casos. Yo creo que eso es importante y es algo en lo que tenemos que profundizar y sobre todo que además el coronavirus va a cambiar toda nuestra estrategia epidemiológica, porque igual que lo va a hacer de manera asistencial, eso es indudable. Esto nos va a marcar, no hablo solo desde el punto de vista sanitario, sino nos va a marcar desde el punto de vista cultural, laboral, económico. O sea, ha sido un auténtico cambio en una sociedad, bueno, que vivía con unos comportamientos y unos parámetros determinados, y ha llegado a algo que realmente nos ha hecho reflexionar y cambiar sobre lo que somos como sociedad incluso, ¿no? Entonces,
yo creo que todo eso, hay una parte importante que es la parte de la vigilancia, que es la que tiene nuestra red de salud pública, nuestra vigilancia epidemiológica, que es clave, y ahí, pues desde luego que tendremos que profundizar en la parte, tanto en la parte humana como en la tecnológica. Pero también habrá que reforzar a lo mejor la parte que es competencia del Ministerio de Sanidad, porque, no sé, que haya 12 técnicos que puedan decidir el futuro el avance de la pandemia, a lo mejor parece demasiado escaso, ¿no? Debería haber muchos más recursos ahí entrenados y dedicados a esas decisiones. Sí, además esta toma de decisiones que no son sencillos, ¿no? Además son decisiones que tienen unas repercusiones, insisto, tremendas, no solo desde el punto de vista puramente y estrictamente sanitario, sino desde todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que además en una pandemia de este calibre es lógico que se tenga una visión como país, incluso contando con esta movilidad que tengamos, porque uno de los grandes problemas que ha tenido Madrid, que es una de sus fortalezas desde el punto de vista social y económico, es su conectividad en cuanto a la capacidad que tiene de recibir vuelos a través del aeropuerto de Adolfo Suárez. La verdad es que todo eso pues hace que haya que tomar decisiones que exceden lo que es estrictamente, digamos, a nivel de comunidad autónoma, incluso a nivel nacional. Hay decisiones que se toman, o sea, nosotros realmente a lo mejor, si viéndolo con perspectiva, pues uno hubiese tomado decisiones en cuanto digamos, a restringir la llegada tanto de vuelos de Italia como de China cuando estábamos en plena fase de inicio, ¿no? Son decisiones que uno ahora es fácil tomarlas una vez que hemos todo lo que hemos vivido, pero desde luego que sí que hay que tener una visión, o sea, hay que tener una visión como nación, hay que tener una visión estratégica de mucha más distancia, porque yo creo que es algo que realmente hemos ido dando respuesta conforme íbamos creciendo, ¿no? Y yo creo que hay que tener una estrategia con más visión, digamos, con mayor distancia y con mayor visión a largo plazo. Ha comentado también que la era post-COVID va a cambiar muchos aspectos de la vida, y uno de ellos el sistema sanitario. ¿Cómo el sistema sanitario 2021-2022? Bueno, ahora ya lo que estamos viendo ya en esta fase post-COVID, lo digo, bueno, aunque todavía tenemos unos 200 pacientes en UCI y 1.000 hospitalizados. Bueno, hemos llegado a tener cifras de 1.400 en UCI y de casi 18.000, 17.000 pacientes en hospitalización, para que nos hagamos un poco idea de la situación que hemos vivido. Ahora está siendo, la transformación no es sencilla, ¿no? Ahora establecer dentro de cada hospital, de cada centro de salud, circuitos COVID, no COVID, qué se hace con los pacientes COVID, con los que no son COVID, o qué se hace con los dudosos, también con los profesionales, bueno, que sean más vulnerables, o sea, son una serie de decisiones, y eso conviviendo la actividad COVID, ¿no? Todo eso va a requerir eso que vivimos, ¿no? La relación de las pruebas diagnósticas o de las pruebas o de la terapia quirúrgica, ¿no? Hay una serie de decisiones que te van condicionando en el día a día y que vamos transformando, primero a nivel del profesional, porque ahora ya la convivencia con los equipos de protección va a durar durante mucho tiempo, y luego también con los propios pacientes, ¿no? Se ha creado hasta incluso, bueno, hay pacientes que ven al hospital como un reservorio del virus y de momento no quieren acudir con determinados procesos. Estamos viendo que, por ejemplo, las urgencias sí que son procesos que antes se veían con anterioridad. Ahora los pacientes tienen más miedo a la hora de ir al hospital y aguantan más tiempo antes de acudir a una urgencia, o cómo se ha reforzado la parte no presencial, que ha sido otro de las fortalezas que ha tenido, y especialmente lo hemos vivido en atención primaria, donde se han llegado a seguir más de 300.000 pacientes en plataformas de telemedicina, ya sea telefónicas o bien por videoconferencia. O sea que hemos visto una transformación quizás forjada por la necesidad, pero que hay muchas de esas transformaciones que estamos viviendo que desde luego van a ayudar a que tomemos decisiones de cara a futuro, ¿no? Yo creo que es importante aprender. A veces las crisis hay que verlas que tienen su momento de oportunidad, y tenemos que valorar muy bien cuáles son esas oportunidades que por desgracia nos ha brindado la pandemia, porque ojalá no los hubiésemos tenido y se hubiesen llegado más tarde, pero por ejemplo la parte tecnológica es vital para cada vez más
establecer cuáles son esas, digamos, esos códigos con la parte no presencial, a todos los niveles, hablo a todos los niveles existenciales. También es importante que cada vez el paciente ha sido más responsable en esta pandemia de cómo percibía la enfermedad. O sea, que hemos tomado una serie de decisiones forzadas, insisto, por la pandemia, pero que muchas de ellas con cierta transformación se van a quedar y van a perdurar en el tiempo. Pero es verdad que hay una parte que ha sido, sobre todo el trabajo no presencial, ha crecido muchísimo en estos últimos meses. Pues muchas gracias, Enrique. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje de esperanza, de lo que hemos podido aprender, de cómo va a cambiar el sistema sanitario, que se hará más virtual en algunos aspectos, que los pacientes también serán más responsables, se autoprotegerán, probablemente la gripe sea un beneficiado de este tema. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato, por ofrecernos las claves y tu visión sobre cómo has vivido esta pandemia que ha alejado de nosotros, que se ha llevado a casi o a más de 30.000 personas, y especialmente por esa visión sobre cómo nos vamos a poder y tener que enfrentar al futuro. Muchas gracias y nada más, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.